Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Muy buenas con todas y con todos ustedes. Ya ven, estamos grabando en condiciones francamente difíciles. No podemos echar la culpa al coronavirus de que no tengamos luz eléctrica esta noche que estamos grabando, y es que no teníamos otra oportunidad mejor para hacerlo. Vamos a hacer el intento de todas formas. Estamos teniendo un par de encuentros sobre la Biblia, sobre lo que es para nosotros y tiene que ser para nosotros esta Biblia como palabra de Dios con palabras humanas. Y vamos a tener dos encuentros. Este primero, haciendo todo lo fundamental de introducción, y un segundo encuentro profundizando ya más eso. Pero nos vamos a centrar en algo que es para nosotros esencial. La Biblia es las dos cosas: palabra de Dios con palabras humanas, el lenguaje humano. Es la palabra de un pueblo, el pueblo de Israel, que caminaba con Dios, que caminó con Dios y que tuvo esa experiencia fuerte e importante de que Dios caminaba también con él. Ese encuentro de un Dios que se acerca a un pueblo y camina con él, y un pueblo que acude a Dios y camina con él, es lo que ha dado como resultado después la Biblia que tenemos, que ya en el segundo día, ya lo saben ustedes, diremos que no es un libro, que son muchos libros juntos. Yo creo que hay una primera cosa que tenemos que hacer y que nos cuesta. Fácilmente aceptamos que la Biblia es palabra de Dios. Nos lo dijeron desde el comienzo, en la catequesis, en el templo, en las capillas, en todas partes. La Biblia es palabra de Dios. Y lo tenemos tan asumido y tan metido que hemos creído que todo lo que se dice en la Biblia pues tiene que ser así, tal y como está escrito, real. Y lo primero que tenemos que hacer es un desmontaje. ¿De qué se trata? Se trata de aceptar que la palabra de Dios está escrita con lenguaje humano, con palabras humanas, y que por lo tanto, al estar escrita con palabras humanas en distintos momentos, en distintas épocas, con distintos géneros literarios y estilos, pues quiere decir que esa palabra de Dios puede tener lo que nosotros llamamos errores, cosas que no son tal y como están escritas. Y eso nos choca, porque como se nos ha dicho que es palabra de Dios, creemos que todo lo que está escrito ha sucedido tal y como está escrito y es tal y como está escrito. Y no es así, porque es palabra de Dios con palabras humanas, de ese pueblo, con lo que ese pueblo conocía cuando se escribió y con lo que ese pueblo creía cuando se escribió. Y por lo tanto puede haber errores y equivocaciones. Aquí tenemos un libro de Eduardo Arens, un buen biblista peruano, que ustedes lo conocen porque ha venido acá a la parroquia ya varias veces a dar charlas, pero lo van a conocer mejor el sábado 26, que tendrá una charla en directo para todo el decanato sobre la Biblia, sobre lo que ha significado la Biblia en América Latina. Bien, pues en este libro, La Biblia sin mitos, Eduardo Arens tiene 3 páginas detallando todos los errores
que tiene la Biblia, muchos de los errores que tiene la Biblia, de las cosas que no son tal y como. Por ejemplo, voy a poner algunos para que entendamos mejor. Se dice 2 veces en el libro del Levítico: no podrán comer liebres porque es un animal rumiante. La liebre es un conejo silvestre, muchos la conocen. No puede ser rumiante la liebre, es roedor, como los conejos y como los ratones, no es rumiante. Y sin embargo la Biblia dice, es un animal rumiante y no pueden comerlo por eso. Falso. Se dice en otro texto, Josué no tenía tiempo para ganar la batalla, bien tal, mandó al sol que se detuviera. El sol se detuvo y Josué tuvo tiempo para ganar la batalla. Mentira, porque después la ciencia demostró que el sol no gira alrededor de la Tierra y por lo tanto no se podía detener. Es la Tierra la que gira alrededor del sol. Bueno, eso lo supimos después. En aquel tiempo los israelitas no lo sabían. Si cogemos los textos de la creación, en el primer relato de la creación, hay 2 relatos, uno en el capítulo 1 y otro en el 2. En el primer relato de la creación aparece la creación por días, de acuerdo a lo que los sacerdotes tenían como interés fuerte, para que el último día Dios descansara y todo el mundo descansara y se guardara el sábado. Bueno, pues en ese relato Dios crea al hombre al final del todo. Cuando ya ha creado todas las cosas, al final crea al hombre. Sin embargo, tenemos el siguiente relato y no Dios hace los cielos y la tierra y tal, crea al hombre y después dice, después lo coloca en un jardín y empieza a crear las plantas, los animales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es verdadero? Los 2 son verdaderos, porque no se trata de ver cómo surgió el hombre, si antes o después de, sino lo que Dios nos quiere decir en esos relatos. No vamos a llegar a eso. Pongamos relatos mucho más cercanos a nosotros, del Nuevo Testamento. Lean la infancia que relata de Jesús el evangelista Mateo. Y después lean el relato del evangelista Lucas. No se parecen en nada. Con el texto de Mateo podríamos decir que José y María vivían allí muy cerca de Belén. No menciona para nada a Nazaret. Y con el texto de Lucas está muy claro que viven en Nazaret y suben hacia Jerusalén y allí en Belén es donde nace. Cuando sigue después el relato, hay cantidad de textos que están en Mateo y no están en Lucas. Y los otros que están en Lucas no están en Mateo. ¿Cuál es cierto y cuál no es cierto? ¿Fue cierto lo de la adoración de los pastores, que nos relata Lucas? ¿O fue cierta la adoración de los magos, que nos relata Mateo? ¿O las 2? Lucas no nos dice nada que Jesús fuera a Egipto, que José y María huyeran a Egipto por la persecución de Herodes. Mateo sí. Mateo después dice que se van a vivir a Nazaret, pero no nos dice que conocieran de antes a Nazaret, que hubiera sido su pueblo de antes, etc. No. Son 2 versiones totalmente distintas porque tienen objetivos teológicos distintos. Mateo y Lucas. Terminamos, para no alargarnos con esto. ¿Dónde es que se aparece Jesús? Según Marcos y Mateo, en Galilea. Se aparece a los discípulos. Según Lucas y Juan, todas las apariciones son en Jerusalén. ¿Dónde fueron? O la ascensión, lo más gordo que tenemos, la ascensión. El mismo Lucas, en su evangelio, en el tercer evangelio de San Lucas,
nos dice que allí, después de las apariciones mismamente, casi nada más resucitar, junto a Betania, en un montecito, sube al cielo. Y después, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del mismo Lucas, nos dice, no, 40 días después, estando resucitado y apareciéndose a los discípulos, desde el monte de los Olivos, sube al cielo. Lucas nos quiso engañar, o Lucas quiso decir mentira, y uno es verdad y otro no. No, es que no es un libro de historia, ni es un libro de ciencia. La Biblia no trata de relatarnos historia, los hechos tal y como sucedieron, y tampoco es un libro de ciencia. No nos dice qué es la realidad, lo objetivo. ¿Por qué? Porque nos cuenta lo que entonces sabían como ciencia y no la realidad como tal. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque si no nos vamos a quedar solo con la primera parte. La Biblia es palabra de Dios. Sí, y es cierto, y es verdad todo lo que dice la Biblia en relación a nuestra salvación, como nos dice el Vaticano II, en la Dei Verbum. Lo que concierne a nuestra salvación, nos dice siempre la verdad. En todo lo otro no tiene por qué ser exacto como está escrito con palabras de hombres, de un pueblo que camina y que se encuentra a Jesús. Y vamos a avanzar porque es muy importante esto de ese pueblo. Dije, se encuentra a Jesús, se encuentra a Dios. Tiene la experiencia de Dios y vive fuerte esa fe en Dios. Vamos a avanzar porque es importante. ¿Cómo es que el pueblo de Israel descubre a Dios? La primera experiencia del pueblo de Israel, de Dios, experiencia fuerte, que la vive con fuerza, se da acá, en Egipto. En Egipto, cuando el pueblo está esclavo, aquí en Egipto, aquí tenemos el río Nilo, y aquí tenemos la península de Sinaí. Cuando el pueblo está aquí esclavo en Egipto, explotado, maltratado y masacrado, nos cuenta el libro del Éxodo, en Éxodo 3, que Dios le dice a Moisés, he visto la humillación de mi pueblo, he escuchado los gritos de dolor cuando lo maltratan los capataces, conozco sus sufrimientos y he bajado para liberarlo. Moisés, te envío a ti a que vayas a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Es la primera experiencia fuerte del pueblo de Israel. Conoce a Dios como el Dios libertador. Esa es su primera imagen de Dios. El Dios libertador, el Dios que lo saca de Egipto y lo conduce después por el desierto, ya vamos a ver luego, hacia la tierra prometida. Es la primera experiencia. Israel no recibe una revelación de Dios que le dice cómo es, etcétera, etcétera. No. Conoce a Dios caminando, estando esclavo en Egipto. Mucho después, leen la historia y dicen, sí, Dios estuvo con nosotros, Dios nos ayudó a salir, Dios nos ayudó a organizarnos, etcétera, etcétera. Y viene la siguiente pregunta. ¿Y ese Dios qué hacía más antes? Antes de encontrarnos nosotros aquí en Egipto, en esa situación dura, ¿qué hacía más antes? Y empiezan a reflexionar y dicen, ese Dios es el mismo Dios de nuestros padres, los patriarcas. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios de la promesa. El Dios que prometió a nuestro padre Abraham primero y después a los otros que le iba a dar tierra y descendencia. Lo que podía querer y buscar un pastor nómada que había nacido acá,
ven aquí Babilonia, por donde está el río Tigris y el río Éufrates. ¿Qué quieren los pastores nómadas? Pasto para sus ganados. ¿Y qué otra cosa pueden querer? Hijos para que hereden y puedan tener una vida próspera y grande. Entonces, Abraham sale de aquí, por donde hay los ríos Tigris y Éufrates, camina fuerte, 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 para llegar a la tierra de Palestina, acá. Porque Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a enseñar, que te voy a mostrar. Y Abraham hace todo este recorrido hasta llegar a otro lugar donde está el río Jordán, donde hay también agua, hay valle y hay fertilidad. Y los israelitas dicen, es el mismo Dios el que tuvieron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les prometió esas dos cosas y lo cumplió. Tierra, le llevó a una tierra que no era la de él, bordeando por arriba por el desierto, pero buscando las corrientes de agua, y descendencia para cultivar esa tierra. Es el segundo paso. En la Biblia está escrito antes, pero obviamente lo lógico es esto. Y después da un paso más y dice, pero ¿y este Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto y que ya se había revelado a nuestros padres prometiéndoles tierra y descendencia, más antes no existía? ¿Dónde estaba este Dios? ¿Apareció por casualidad ahí donde Abraham? ¿Qué hacía? Y entonces es que empiezan a reflexionar, a pensar y dicen, sí, este Dios ya existía antes. Era el Dios creador. Y ahí entonces tenemos en la Biblia esos 12 primeros capítulos del Génesis, que no es la historia del pueblo, no tiene experiencias históricas el pueblo de eso. Relatos que recogen de un sitio y de otro, leyendas, mitos, para decir cómo entienden ellos que fue la creación y cómo fue todo ese proceso de los primeros siglos y siglos ahí. Nosotros ahora por la ciencia sabemos que son muchísimos años. Ellos no tienen esos conocimientos científicos. Ellos dicen, el mismo Dios que nos sacó de Egipto, el mismo Dios que estuvo con nuestros padres, el Dios de la promesa, es el Dios creador, creador y Señor de todo lo creado. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo más cuidado con esos 12 primeros capítulos, porque ahí no hay nada histórico ni nada realmente científico, pues con lo que sabían en aquel tiempo, que era muy poco. Por lo tanto, cuando hablemos de Adán y Eva, cuando hablemos del diluvio, cuando hablemos de Matusalén, etcétera, etcétera, cuidadito con decir, esto es así porque está escrito en la Biblia. No, son reflexiones del pueblo, tomando relatos, leyendas, mitos, etcétera, para hablarnos de ese Dios al que conocieron en Egipto, siendo esclavos, y que después descubrieron que era el mismo Dios que guió a los patriarcas y que ahora lo descubren como Dios creador. Repito, ojito con creer que al pie de la letra lo que nos dicen esos 12 primeros capítulos del Génesis es lo que sucedió en la realidad. No podemos ponerlo como cosa histórica. Son relatos que van recogiendo para explicarnos la manera como ellos conciben que fueron los comienzos y para explicarnos muchas de las cosas que sabían por otros conductos que podían haber sucedido. No son ni historia
ni ciencia. Y es importante que tengamos esto claro. Es palabra de Dios, nos dicen algo importante en relación a nuestra salvación con lenguaje humano, con palabras humanas. Y por lo tanto, pues puede haber equivocaciones, puede haber errores, puede haber cosas, yo siempre digo, imposible lo del diluvio, es que es totalmente imposible. ¿Cómo es posible hacer un arca para meter a todos los animales del mundo? Porque si creemos que eso es verdadero, tenemos que creer también que Dios había creado ya todas las especies existían y entonces tuvieron que llevar parejas de todo el mundo. Un arca más grande que de aquí a Guacho, seguro. A ver, ¿cómo? Bien difícil todo, no vamos a entrar a eso. Pero es importante que captemos, lo esencial en la Biblia no es lo literal. No hagamos una lectura fundamentalista. Eso está escrito, así es. No, lo esencial es qué nos dice Dios, el mensaje para apropiárnoslo bien para nuestra salvación. Y quiero tocar esta noche todavía dos cosas más, si es que podemos en estas condiciones, con esta luz. Uno, un tema central en el Antiguo Testamento, la alianza. Ese pueblo sale de Egipto y ya no va por el recorrido que hizo antes Abraham, sino otro recorrido. Salen acá, entran a la península del Sinaí y de aquí después siguen por el desierto, por este otro lado del Mar Rojo, por donde está hoy Jordania, y hacen ese recorrido. En esos 40 años que nos dice que estuvo el pueblo por el desierto, resulta que el pueblo tiene muchas experiencias religiosas. Tiene una fe que se tambalea. Es muy duro el camino. Es caminar por desierto y desierto y desierto y desierto. Y no llegan a una tierra que emana leche y miel. Muchas veces empiezan a pensar, Dios y Moisés nos sacaron de Egipto engañados. Allí al menos teníamos cebollas, ajos y cebollas. O teníamos unas ollas grandes para comer, al menos nos daban comida. Éramos esclavos, pero nos daban comida. Ahora no tenemos nada. Y miraban para atrás y llegaron incluso a ser un becerro de oro para decir, este fue el Dios que nos sacó de Egipto. Quisieron olvidarse del verdadero Dios, el Dios libertador. Pero una experiencia muy importante en este desierto, la península del Sinaí, se encuentran con ese Dios realmente. Entre tiras y aflojas, marchas y contramarchas, pero descubren que de verdad existe ese Dios libertador que los sacó de Egipto y los va guiando por el desierto. Y ahí es que tienen la experiencia de que Dios ha pactado con ellos, ha hecho una alianza. Ha llamado a Moisés al monte y le ha dicho, quiero pactar con el pueblo, quiero hacer una alianza. Y les plantea las condiciones. Solo si ustedes guardan mis mandamientos, los mandamientos que les voy a dar. Si guardan mis mandamientos, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así de sencillo. Ustedes serán mi pueblo preferido, los privilegiados, y yo seré siempre su Dios. Pero para eso tienen que guardar mis mandamientos. Y tienen esa experiencia fuerte de la alianza aquí en la península del Sinaí. Esa experiencia es la que va a marcar, junto con este otro hecho de la salida de Egipto, toda la historia de Israel. Todo lo que es el Antiguo Testamento.
Porque cada vez que el pueblo mete la pata, fracasa porque es infiel a Dios, a la alianza, surgirán profetas por aquí y por aquí que le dirán al pueblo: recuerda que Dios pactó con nosotros. Recuerden que Dios quiere seguir siendo fiel. Ustedes tienen que volver a guardar los mandamientos si quieren vivir bien. Concluimos con un último punto. Se nos acaba hasta la luz. Hemos tenido que improvisar otra. El credo del pueblo de Israel. Nosotros tenemos un credo que leemos en la misa. Si se fijaran bien en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, tal, es un credo que nos dice que creemos en doctrinas, en afirmaciones, en dogmas. El pueblo de Israel no. El pueblo de Israel, no podemos leerlo ahora, en el libro del Deuteronomio dice, Deuteronomio 26, un texto precioso. Cada año, en la fiesta de las cosechas, cuando vayas a presentar tu ofrenda al Señor, recuerda y dile: mi padre fue un arameo errante, caminó y llegó a la tierra de Egipto, porque allí estaba su hijo José, lo habían descubierto. Allí fuimos explotados, maltratados, etc. Pero Dios nos sacó con brazo fuerte, mano tendida y tal. Y nos trajo a la tierra en la que ahora estamos, una tierra que emana leche y miel. Señor, te presentamos los primeros productos de la tierra de este año. ¿Qué significa? El pueblo de Israel cree en un Dios que se hizo presente en el camino, que caminó con ellos, que avanzó con ellos, y lo recordarán todos los años. Es un credo histórico, un credo que se basa en hechos reales, que el pueblo ha ido experimentando que Dios estaba con él, que Dios lo quería. Y entonces, año tras año, seguirán reafirmando esa fe en el Dios, primero el Dios libertador, luego el Dios de la promesa, finalmente el Dios creador, pero en todo momento el Dios que les acompañó caminando con ellos. Y por eso ahora tienen la Biblia, reflexión de fe, de personas que tenían fe y que creyeron que Dios se manifestaba en la historia y que lo escribían para que otras personas que tienen fe también reforzaran esa fe a partir de lo que había vivido el pueblo. Obviamente con Jesús tenemos ya una experiencia mucho mejor y el día siguiente pues lo verán también. Gracias. Van a disculpar las condiciones en las que hemos tenido que grabar esto, sin luz eléctrica, pero creo que es una buena experiencia, una bonita experiencia y que nos ayuda a entender que la fe es una lucecita muy chica, que no nos evita los problemas, las dificultades, sino que nos ayuda a caminar porque nos marca la meta y nos dice por dónde va el camino. Nosotros tendremos que ir sorteando los obstáculos, pero siempre sabiendo que Dios camina con nosotros, igual que con el pueblo de Israel. Muy buenas noches. Señor, tú tienes palabras de vida.